Hoy quiero analizar con vosotros el origen del mal y de la enfermedad en este nuestro planeta Tierra. Pues siempre nos será un gran misterio por dilucidar. Es interesante cómo las creencias populares en las antiguas tribus y clanes de humanos primitivos se las atribuían a entidades demoníacas que rodeaban a todo su entorno. De ahí los conjuros, las ofrendas y los pactos para calmar a estos espíritus malvados. Luego la cosa comenzó a complicarse y a extenderse, y con el crecimiento de los pueblos, de las ciudades, surgió el concepto de pandemia, ya que se había observado cómo el riesgo de enfermar aumentaba al aproximarse a los enfermos, o dicho de otra manera, que los enfermos irradiaban el mal. Así nació el concepto del contagio aéreo. Avicena, el famoso médico del siglo XI, había reparado en que antes del inicio de la peste, las ratas comenzaban a morir en las calles. Pero ni él ni nadie en muchos siglos encontró una explicación, aunque ya Athanasius Kircher en 1659 vio Animalculus al microscopio. Luego se observó que las ropas usadas por quienes habían fallecido también podían transmitir la enfermedad. Estas observaciones fueron confirmadas ampliamente durante la peste negra, dada su duración y extensión, que permitieron hacer muchas constataciones. Las consecuencias fueron dos conceptos profilácticos: el aislamiento o huida y el acordonamiento, que es lo que llamamos hoy en día cuarentena, que es también pasa por la protección de la frontera. Pero hasta aquí, como ya sabemos, la ciencia sabe que existe algo, por tanto, gérmenes patógenos de contagio llamados bacterias, virus, etc. Y esta es la respuesta que nos da hoy en día la ciencia oficial del origen de las enfermedades. Pero en este vídeo voy a profundizar un poco más acerca de las razones quizás más oscuras, esotéricas, que envuelven este drama ancestral de la humanidad. De eso va este vídeo, que espero que sea de vuestro agrado y provecho. Estas observaciones fueron confirmadas ampliamente durante la peste negra, dada su duración y extensión, que permitieron hacer muchas constataciones. Las consecuencias fueron los dos conceptos profilácticos del aislamiento o huida, como ya he dicho, y el acordonamiento o cuarentena. Lo más interesante es que queda aún un problema no resuelto: ¿cómo se generan las epidemias? No había sífilis, por ejemplo, en Europa antes del siglo XV, al menos no en forma masiva, y así se culpó a América. No había SIDA antes de 1981 y se culpó a Haití o al África. No había cólera antes de 1830 y se culpó a la India. Pero en India, de acuerdo a registros británicos muy serios, nunca había habido enfermedad semejante. Cuando ya era un dogma que solo el seropositivo 01 de vidrio cholerae provocaba la enfermedad, ha surgido ahora en Bengala un seropositivo totalmente nuevo, el 0139, que amenaza causar una nueva pandemia. Entonces, ¿aparecen nuevas bacterias o se modifican las anteriores? Esa es la pregunta. ¿Vuelve el castigo divino o es obra todo esto de una conspiración para diezmar a la humanidad, venida de mentes oscuras que las elaboran en grandes o pequeños laboratorios a oculta? Llegados a este punto, entramos en unos análisis o teorías de conspiración que se la ha denominado el estado profundo. ¿Pero qué es el estado profundo? Para aquellos que apuestan por estas teorías, que se la pongo hoy a vuestra consideración y sin ánimos de absolutizar nada ni entrar aquí en fanatismo, se trata de poderes fácticos, esto es, ocultos y que se pierden en el tiempo, como vamos a ver a continuación. Actualmente, esta teoría o movimiento de conspiración
y les invito a que busquen, se apoyó y se basa en lo antes dicho, de males y conflictos que han existido en la humanidad, los cuales no han aparecido por casualidad, sino de que han sido previamente elaborados y diseñados por un gobierno oscuro paralelo a todos los gobiernos que existen a nivel mundial. En la antigüedad se puede verificar en casi todas las culturas estas masacres y guerras entre pueblos, en casi todas. Se observan los mismos vicios extraños de antropofagia, pederastía, adoraciones varias con las típicas ofrendas macabras con los primogénitos de cada familia, de cada clan, de cada tribu. Sacrificios de sangre a dioses como Baal, Moloch en Canaán. Los celtas eran también conocidos por realizar sacrificios humanos guiados por un druida. Este sacrificio consistía en enterrarle una espada en la espalda de la víctima y luego observarlo cómo se moría, y en dependencia de sus espasmos se sacaba una conclusión, se sacaba una profecía, la cual provenía de parte de los dioses. Ahriman, por ejemplo, también conocido como Angra Mainyu, era el espíritu del mal y de la oscuridad en la mitología persa y en el zoroastrismo, una religión que atrajo una gran cantidad de seguidores en Persia alrededor del año 600 a.C., a menudo llamado Druj o la mentira. Ahriman era la fuerza detrás de la ira, la avaricia, la envidia y otras emociones negativas y dañinas. También trajo el caos o la ruptura del orden y la estructura al mundo en el zoroastrismo. Ahriman contrasta con Ahura o Mazda, el creador supremo del orden y la bondad. En la religión islámica, Ahriman se identifica con Iblis o el diablo. Pero estos mismos rituales, si no igual por el estilo, se repetían en otras regiones del planeta, como son los incas en América, con el ritual famoso llamado Capacocha, que consistía en sacrificar niños entre 2 y 13 años de edad. En la China, especialmente con la dinastía Shang, se hicieron sacrificios humanos y así una lista interminable, como son también los cartaginenses, muy conocidos por las 20.000 matanzas a bebés y sus famosos cementerios. Lo vemos también en los etruscos, en las islas perdidas en el mar Pacífico, como Hawái, en las Polinesias y en las culturas de Egipto y Mesopotamia, con sus dioses sumerios de apariencia reptil. También está en los aztecas, etc. Sin temor a exagerar, desde tiempos remotos ha existido la costumbre del sacrificio ritual, de satisfacer a los dioses por medio de ofrendas para así tener la gracia de sus favores. El fin de estos sacrificios era generar una sustancia llamada adenocromo, la cual servía de alimento a los dioses, y voy a analizar un poco, veamos aquí un poco de qué va todo esto y en qué consiste este famoso adenocromo. Pues estos sacrificios iban desde semillas hasta sangre animal o humana. Según diferentes culturas, la vikinga, por ejemplo, entre más grande era la petición a los dioses, el sacrificio debía ir acorde para una mayor seguridad del cumplimiento de esta. Es decir, cuando las víctimas de los sacrificios eran sometidas a torturas físicas y mentales, los oficiantes del ritual, con la experiencia y las costumbres heredadas, monitoreaban a la víctima para localizar el pico más alto de la adrenalina. Entonces la asesinaban, ya que la sangre estaba totalmente contaminada por la hormona, y así podían beberla y experimentar sus efectos. En el siglo XX, autores como Henrik Bogdaniken, Salvador Freixedo, David Icke, se dieron cuenta y lo dejaron plasmados en muchos de sus libros sobre el común denominador y semejanzas que existía en todos estos registros históricos, aparte de su parecida arquitectura, sus pirámides, monolitos, imágenes, los personajes épicos con asombrosas coincidencias, sus leyendas e historias de dioses en forma de mitologías, todas de muy similares características, pese
a que se encontraban en continentes diferentes y a miles de kilómetros de separación. Hoy día, todas estas similitudes culturales, al ser analizadas minuciosamente y detalladamente, nos ponen en alerta sobre algo muy sospechoso que está pasando actualmente en la humanidad, pues son millones los desaparecidos también hoy día en todo el mundo, y entre ellos son los niños y los adolescentes los más afectados. ¿Será que hoy día también se siguen practicando exactamente estos rituales? Os invito a que busquen y a que investiguen. Por lo que muy fácilmente y con sentido común se pudiera llegar a la conclusión de que la humanidad ha sido víctima de una manipulación ancestral, llamada dioses y hoy llamada élite Illuminati o Estado Profundo, donde reúne lo más selecto de la cabala internacional. Y aquí están reunidos o dispersos los multimillonarios con sus diversos clubes, logias, secretas masónicas y hasta iglesias o sectas satánicas reconocidas por algunos estados. Raíces y orígenes, como ya he comentado y he analizado previamente, se pierden en el tiempo, ya que han estado siempre muy ligadas a cultos muy diversos de dioses paganos, llamados también por los gnósticos cristianos arcontes. Invito a que investiguen sobre los manuscritos apócrifos del Corán. Como conclusión de toda esta trama, diría que el fin de todos estos estados de las sombras es sembrar el caos a través del miedo individual y colectivo. Las guerras, las enfermedades, las crisis financieras vendrían a ser quizás una especie de ofrenda o sacrificios colectivos. Esto es una pregunta que siempre me viene a la cabeza. Quizás con el único objetivo, el único propósito de siempre, tomar el control, perpetuarse en el poder. Para ello nos darán siempre soluciones ante el drama, ante el conflicto. En cada situación, como ya hemos visto, pues ahí estarán ellos para darnos una solución. Y aquí entra también, por añadidura, el nuevo orden mundial, que es su última estrategia, aunque como ya saben, este orden se viene dando y se viene gestando en cada época y en cada generación, se viene adaptando. El propósito aquí es tener a la humanidad sometida, con el fin de manipularla para unos fines muy perversos, entre otros, robo de la energía vital humana, implantar sistemas totalitarios de dominio a las conciencias, mantener la ceguera colectiva, lo cual conllevará, por añadidura, a una ignorancia que dejará al hombre dependiente de unos amos que se hacen cada vez más fácticos y oscuros, unos amos que se nos va de las manos, que no vemos, que no podemos controlar, que no se habla de ellos. De ahí que el hombre nunca se ha podido independizar de este estado invisible, porque es un implante que no ve, que no puede ver, está en el subconsciente colectivo. El hombre sabe que algo no marcha bien, pero no sabe por dónde atajar ese mal, ese conflicto interno o ese conflicto y ese drama existencial, porque se nos escapa de nuestra razón y entendimiento, y porque hemos sido educados para potenciar el cerebro izquierdo, que es el cerebro racional, que todo lo quiere analizar, que quiere respuestas. Por eso se nos hace muy difícil descubrir desde ese entendimiento, el cual está programado, que no nos podemos salir de ahí, que es la cárcel humana o la granja humana en donde estamos todos, en donde se ha programado a este ser consciente hacia algo y hacia un fin. Entonces nunca podrá descubrir y nunca podrá llegar a la conclusión de su tesoro interno. De ahí que ignora lo divino que habita en su interior. Ignora por siempre
que el reino ya es una realidad en medio de él. Y de eso se trata. Eso es lo que nos han arrebatado, la conciencia de ese Dios interno, la conciencia de Dios. Esto sería, en buena medida, descubrir aquí quiénes somos. Las preguntas de siempre existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y a partir de estas preguntas nos pudiéramos convertir en ese creador consciente realmente de nuestro destino. El fin y el proyecto arconte en todo esto es el estado profundo de dominio, es manipular justamente libre albedrío de todo ser humano, conduciéndolo así a través de unos sistemas duales de polaridades sin fin, diferentes líneas de tiempos a elegir, pero que al final van conformándose a un sistema que nos programa cada vez más. Estos sistemas estarán siempre apoyados en las diversas doctrinas, ideologías, tanto de izquierdas como de derechas, las cuales se convierten en auténticos callejones sin salidas y luchas de contrarios que no tiene fin. ¿Todo esto para qué? Todo esto para dividirnos y para crear más conflictos entre las generaciones y ahora entre sexos. Estas esferas de la apariencia, donde el hombre se verá atrapado y confinado en esa cárcel mental, se convertirán cada vez más en unas aparentes situaciones límites. Eso es lo que nos han hecho creer, donde se nos hará creer que no tenemos el control de nuestra vida y que por tanto debemos rendirnos ante esos poderes o sistemas heredados o implantados. Cosa esta que para nuestra mente limitada nos hará caer en la cuenta de que en estos planos no es posible la felicidad. De ahí frases populares como que la felicidad no existe, etc. Creeremos toda la vida de que esos poderes van más allá de nuestras fuerzas. Entonces, te animo a que no estés triste. Te animo, como siempre, termino así esta charla, a que la oscuridad no es para siempre. Esa oscuridad aparente exterior, como ya he dicho en otros vídeos, tampoco ahora es para emprenderla en contra de nadie, ni he hecho este análisis con ningún objetivo, solamente porque todo tiene que salir a la luz. Yo te invito, por tanto, que enciendas esa lámpara interna de poder que tienes tú, que llevamos todos los seres humanos, que te enfoques en aquello que quieres. Y esto es lo que vas a crear. Y que te olvides, que desconectes con todas esas avalanchas y ruidos exteriores que solamente están para despistarte de lo esencial que está dentro de uno. Enciende tu lámpara. Enciende esa lámpara y llénala del aceite de la vida. Bien, hasta aquí. Espero que hayan aprovechado todo esto. Es cierto que el vídeo ha sido un poco largo. Yo les invito a que puedan compartirlo también para ayudar a otros, y quizás más adelante daré más información, pero de manera particular, acerca de algunos detalles que tienen que ver con todo esto y todos estos acontecimientos que están pasando hoy en día. No se pueden entender si no es haciendo un análisis histórico de nuestras culturas ancestrales, remontándonos al pasado. Así es como vamos a comprender este presente, y esto es lo que nos hará trascender y seguir adelante. Un abrazo y la paz. Nos vemos pronto.